a la Casa Blanca. Comencemos diciendo que no vas a encontrar en este videito. No vamos a discutir si una anexión de Judea y Samaria es legal o ilegal. Tampoco debatiremos si deberíamos hablar de anexar o imponer la soberanía sobre Cisjordania. Menos polemizaremos sobre la conveniencia de esta medida unilateral. Hoy mostraremos la situación en el terreno para que tú comiences a responder a las tres preguntas anteriores. Aquí van los facts. De acuerdo a los acuerdos de Oslo B, los palestinos asumirán un gobierno autónomo en las ciudades palestinas y en unos 450 poblados. Así se crearon los territorios A, bajo dominio civil y militar de la autoridad palestina, donde los civiles israelíes no pueden entrar por orden expresa de su gobierno. Son parte de territorios A, Ramallah, Belén, Jericó, Jenin, Tulkarem, Calquilia, Nablus y la parte árabe de Hebrón. Los territorios B son administrados civil y policialmente por la autoridad palestina, mientras que la seguridad perimetral está en manos de Israel. Los territorios C están bajo control civil y militar de Israel hasta que se llegue a un acuerdo para definir su estatus final. Los territorios A y B representan el 40% de los 5.790 kilómetros cuadrados. El territorio C, bajo control israelí, representa el 60% del territorio. En la actualidad, el 91% de los palestinos de Cisjordania habitan bajo el gobierno de la autoridad palestina en territorios A o B. Hoy, los israelíes que habitan más allá de la línea verde suman 649.872 almas frente a una cifra no contrastada en censos de 2.700.000 palestinos. Unos 201.200 israelíes habitan los barrios judíos de Jerusalén construidos tras la guerra de 1967. Dichos barrios son Gilop, Islat Ze'ev, Armoa Naziv, etc. Los otros 448.672 israelíes que habitan tras la línea verde se ubican únicamente en los territorios C, en el 60% de Cisjordania. ¿Israelíes entonces viven en territorios A y B? La respuesta es contundente: no. La gran mayoría de colonos judíos no están esparcidos en medio de ciudades palestinas, sino que se concentran en bloques de asentamiento cuya presencia palestina es mínima o nula y que son bloques pegados a la línea verde. En los grandes bloques territoriales de asentamiento judíos viven el 65% de los que viven más allá de la línea verde, pero que no viven en Jerusalén Oriental. Viven en un terreno que equivale al 326 kilómetros cuadrados, que es el 5.70 de toda Cisjordania. O sea, los israelíes que viven en la suma Jerusalén Oriental más bloques territoriales representan el 75% de todos. Es por eso que muchos distintos planes de paz hablaban de soberanía israelí sobre el 6% del territorio con compensación territorial para los palestinos. La idea era: nos quedamos con los civiles y entregamos territorios. Otro terreno sobre el cual se habla mucho es el Valle del Jordán, en la frontera con Jordania. Como pueden ver en el mapa, el valle puede tener distintos kilometrajes y por ende incluir diferentes números de habitantes. En todo el valle viven 13.000 israelíes en 30 asentamientos y 18 colonias de avanzada. La mayoría de ellos se dedican a la agricultura y dicha presencia fue impulsada por gobierno socialista bajo el Plan Alon. La mayoría del valle es territorio C, a excepción de Jericó, que es A, y los alrededores, que son B. En todo el valle viven 65.000 palestinos, incluyendo los aproximadamente 45.000 que viven en los A y B de Jericó. El gobierno de Donald Trump dijo que estaría dispuesto a reconocer una anexión por parte de Israel de hasta el 30% del territorio y que el Valle del Jordán quedaría en manos de Israel. Siendo así, el gobierno de Israel ahora debe decidir si desea concretar dicho reconocimiento norteamericano y sobre qué territorio. Una opción es la minimalista, anexión israelí solamente de los bloques territoriales, que llegaría a un 6% en Judea y Samaria. Una segunda opción sería dichos bloques más el Valle del Jordán, y eso podría traducirse entre el 10 al 15% del territorio. Y una tercera opción, la maximalista, sería concretar todo el 30%. Otras preguntas es si Israel lo va a hacer por pasos o hay que ejecutarlo todo junto. De acuerdo a estos facts, la lógica podría indicarnos tres cosas. Cuanto menor sea la anexión de un territorio que iba a solucionarse en negociaciones, menor serán las tensiones de Israel frente a la autoridad palestina y a la comunidad internacional. 2. Cuanto mayor sea el terreno pegado a la línea verde, habrá más contiguidad territorial, tanto del lado israelí como del palestino, facilitando, si los palestinos aceptan poner punto final al conflicto, la creación de un Estado palestino propio. 3. Cuanto menor los palestinos que queden dentro del territorio a anexar, menor también será la tensión demográfica, teniendo en cuenta que los gobiernos de Israel no desean anexar a la población palestina de Cisjordania. Bien,
Aquí te expusimos las variables sobre el terreno. Existen otras, valoraciones de seguridad, de geopolítica, de ley internacional y de ideologías. Pero eso lo dejamos para otros videos. Al comienzo, con sus enviados especiales de Greenblatt y Kushner, estuvo haciendo una diplomacia entre Ramallah y Jerusalén y Washington por mucho tiempo, pero lamentablemente, como ha sido su historia ya reconocida varias veces, los palestinos, después del reconocimiento de Jerusalén, se retiraron de la negociación, no colaboraron más con ese proceso de Greenblatt y Kushner, pero este siguió, y finalmente Trump reveló el plan, estuvo demorado, esperó la primera elección en Israel, luego la segunda, luego pensando que ya no iba a haber más, que iba a seguir el proceso de más elecciones, entonces reveló su plan, y el plan está ahí. El plan es una propuesta de plan de paz que, en lo que a mí concierne, es un comienzo. Si algún día las partes se sientan a negociar, a mí no me queda duda que es un comienzo. ¿Por qué es un comienzo? Porque es lo único que hay sobre la mesa. Porque hay un mapa pintado. Ese mapa pintado no es una imposición, es una propuesta sobre la cual las partes pueden negociar, y es en este momento, en lo que tiene que ver con ese conflicto palestino-israelí, únicamente Estados Unidos realmente el que puede ayudar a las partes a negociar. No quiere decir que necesariamente sea el único, y que en una fase posterior de una negociación, si se da algún día, puedan otras partes participar, pero es obvio para mí que Estados Unidos es. Y creo que con eso, creo que hablé 2 minutos y le doy a Gaby los otros 2 minutos si quiere. Sin embargo, el plan, pues obviamente en lo que uno ve a primera vista es muy favorable a Israel. Los palestinos han dicho que ellos no estaban, pero no estaban porque no quisieron. Eso ha sido su constante. O sea, que se van y después dicen que no estuvieron, pero todo el tiempo estuvieron invitados. Yo hablé con Jason Greenblatt 2 veces, y en las 2 veces realmente se quejó de que los líderes palestinos no participaban, mientras que la gente del común con la que él hablaba en Ramallah, en las ciudades que visitó, les parecía que era importante que los palestinos siguieran ahí. El plan es ese, es una propuesta, sobre eso hablaremos más adelante. ¿Qué es lo que incluye esa propuesta? Pues la propuesta es clara: la creación de un Estado palestino independiente al lado de Israel. El concepto de intercambio territorial que viene desde incluso antes de los parámetros de Clinton de Camp David 2000. Pero es una propuesta y es lo único que hay sobre la mesa. Gaby. Bueno, ante todo, saludos a todos y en especial a mi personal amigo, Marcos Pekel de Colombia, que la única falla que tiene real es que es hincha de un equipo de Alemania. O sea, ¿cómo puede ser hincha de Alemania en un mundial o ser hincha del Bayern de Múnich? Eso te dice... Sí, bueno, pero eso es más grave de lo que va a opinar hoy seguramente. A ver, lo más importante de Estados Unidos es que Estados Unidos es el único mediador que hasta ahora ha demostrado tener capacidad para poder premiar a las partes y para poder presionar a las partes. Esas son las dos funciones de un mediador exitoso. Y ha logrado tanto acercar a Israel con Jordania como a Israel con Egipto, y también ha logrado ciertos gobernantes acercar a Israel con varios países árabes. Por otro lado, tenemos países, organizaciones que han sido nefastas para el proceso de paz, que han perjudicado a la consecución de la paz. Y me refiero esencialmente a la Unión Europea, cuya función ha sido especialmente negativa, y a la ONU. Dos organizaciones que han dañado a la paz. Porque cuando la Unión Europea, por ejemplo, financia la corrupción palestina o financia ONGs que no existen, que son una secretaria y un portavoz, y reciben dinero de la Unión Europea, y muchas de esas ONGs lo que hacen es fomentar la delegitimación de Israel, o sea, el BDS, bueno, ahí tenemos un problema. La Unión Europea desde hace años viene siendo un problema. Ahora, ¿cuál es la bendición de Estados Unidos? Que Estados Unidos y este presidente ha entendido el Medio Oriente
en el idioma del Medio Oriente. No traduciéndolo como hace Pedro Briega en Argentina, que traduce el Medio Oriente al idioma comunista que le es cómodo a él. La gente de Estados Unidos ha entendido el Medio Oriente con el idioma que se habla ahí. Y lamentablemente el idioma que se habla ahí es fuerza. Al fuerte sobrevive, el débil se lo comen. Y si no, pregúntenle a los kurdos, que han sido los débiles y que no han logrado ni siquiera ganarse un país. Durante años, la Unión Europea y varios presidentes de Estados Unidos, el punto de partida de ellos era que Israel, por ser el fuerte, tiene que retirarse de territorios. Y la premisa era paz por tierras. Y esa premisa, una y otra vez, demostró que es fracasado, que no sirve. Y no sirve esa premisa porque cada vez que Israel cedió tierras, la respuesta fue más violencia todavía. En algunos casos, violencia muy grande. Yo no digo que, por ejemplo, la retirada de la Franja de Gaza haya sido un error. Sí, quizás seguramente fue un error de la forma que se hizo. Pero a mí no me gustaría hoy regresar a la Franja de Gaza. Pero la Franja de Gaza lo que provocó, sí, fue que hoy sea un bastión donde nos lanzan 14.000 cohetes. Y la retirada del sur del Líbano fue todavía más grave todavía, porque es el comienzo de la intifada. En el año 2000, Israel se retira de la franja de seguridad, y eso provoca que Yasser Arafat esté convencido que si Hezbollah echó a Israel, también nosotros podemos hacerlo de Cisjordania. De pronto viene un presidente norteamericano que piensa diferente, y lo que piensa es así: yo estoy de acuerdo con mi aliado es Israel. Los palestinos han demostrado una y otra vez que son rechazadores de la paz, y rechazan toda propuesta de paz, y por lo tanto yo voy a premiar a mi aliado y voy a castigar a quien rechaza la paz. A diferencia de lo que han hecho todos los anteriores presidentes y lo que ha hecho esencialmente la Unión Europea. Viene un presidente con ideas nuevas y se terminó. Palestinos, ustedes no quieren la paz, empiezan a pagar un precio. Israel se va a quedar con X cantidad de territorios y si ustedes siguen rechazando la paz, se van a quedar con menos territorio todavía. Por lo tanto, el tiempo juega en contra de ustedes. Que Gaby, eso lo digo, un presidente de la principal potencia del mundo es algo muy bueno. Listo, salió. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la primera pregunta y vamos a la segunda pregunta que acordamos. Estratégicamente y geopolíticamente, ¿cuáles son las ventajas para Israel de una anexión unilateral si las hay? Podemos empezar con Gaby y después seguimos con Marcos. Muy bien. Debido a que el Medio Oriente es esencialmente religioso y que es muy difícil entender el Medio Oriente si no te especializas en religión. En el Islam, que es la religión dominante del Medio Oriente, solamente un musulmán puede firmar un acuerdo con alguien que no sea musulmán si se siente débil, porque se basa en el acuerdo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 628. Por lo tanto, cuando Donald Trump pasa la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, debilita a los palestinos. Cuando Donald Trump castiga económicamente a los palestinos, los está debilitando. Y cuando le dice que reconoce que Israel debe quedarse con territorio de Cisjordania, los está debilitando. La única vez que los palestinos cedieron hasta ahora en la historia fue cuando estaban destruidos políticamente tras la Guerra del Golfo. Y Yasser Arafat en el año 1992-93 reconoce dos premisas: abandono el uso del terrorismo y reconozco a Israel. A cambio, se firmó el acuerdo de Oslo y Yasser Arafat revivió. Israel revivió a Yasser Arafat. Y cuando Yasser Arafat volvió a ser fuerte después de Oslo, volvió al terrorismo. En resumen, debilidad trae paz, o hudna. Fuerza trae violencia. Por lo tanto, que Israel anexe territorio justamente fomenta la hudna, fomenta la tregua, no la deja. E históricamente en el mundo musulmán así se hacen las hudnas, las treguas. Uno podría decir, bueno, pero eso pone en peligro la relación de Israel con los países árabes. La realidad es que no. Jordania necesita que Israel esté en la frontera del Valle del Jordán y prefiere que esté Israel y los palestinos. Y los países árabes de la región, nos guste o no nos guste alguno, necesitan hoy a Israel más de lo que Israel necesita a los países árabes. Los países árabes durante años
han tenido tomado de los cojones a la ONU porque tenían dominio sobre el petróleo. Y la verdad es que el petróleo deja de ser un factor preponderante de la economía y ahora estos países tienen que buscar alternativas y diversificar su economía. Israel es potencia en por lo menos 3 cosas, por lo menos. Es potencia mundial en desalinización de agua, es potencia mundial en agricultura, y estos países son agrícolas, y es potencia mundial en ejército, es el ejército más fuerte de la región. Y por lo tanto, si uno le pregunta a Arabia Saudita, ¿qué prefieres? ¿Que Israel detenga a Irán o pelearte por Israel por estos palestinos que siempre rechazan la paz? Por lo tanto, yo creo que a la larga pueden declarar los países árabes muchas frases en contra de Israel, pero lo cierto es que los países árabes necesitan a Israel más de lo que nosotros necesitamos a ellos. Les doy un ejemplo. Arabia Saudita está ahora desarrollando una ciudad súper tecnológica en la costa del Mar Rojo. ¿Saben la cantidad de empresas israelíes que están metidas ahí? Porque si es tecnología de vanguardia, ahí están las empresas israelíes. ¿Que acaso Arabia Saudita va a dejar de hacer lo que sueña para defender a los palestinos? Cuando todo el mundo del Medio Oriente realmente está cansado de los palestinos. Por lo tanto, yo creo que toda esta situación beneficia a Israel. Ahora, ¿qué puede ocurrir geopolíticamente? Nuestro principal problema es que cambie el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno nuevo quiera castigar a Israel no reconociendo lo que va a reconocer Donald Trump. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se logre un quiebre interno, que yo no creo que va a ocurrir porque si Israel decide anexar territorios, para mí va a ser un terreno pequeño. Y cuanto más pequeño es, y si escucharon la explicación sobre los bloques territoriales, cuanto más cercano a los bloques territoriales sea, e Israel deja casi toda la población adentro, va a haber más consenso en Israel. Si ustedes le preguntan a los israelíes, bloques territoriales y quizás parte del Valle del Jordán, ¿habría consenso? Y la verdad que sí, pero si ustedes le preguntan a los israelíes, todo territorio C, el consenso es muchísimo menor. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero ¿no tenés temor de sanciones de la Unión Europea? Lo trato en otro punto. Vamos a Marcos Pekel, adelante. Pues es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gabriel, porque no contestó la pregunta de por qué es bueno anexar. Yo estoy de acuerdo en que Israel es potencia, que los árabes nos necesitan, etcétera, etcétera. Yo sí voy a contestar la pregunta. Yo no me opongo a la anexión per se. La anexión incluso es aceptada en la resolución 2334, artículo 3, donde habla de que Israel puede, en caso de un acuerdo de las partes, quedarse con territorios. Ese land swap está ya como parte de la narrativa de cualquier acuerdo de paz. Considero que Israel tiene derechos históricos sobre los territorios, sobre Cisjordania, tiene derechos históricos sobre lo que anexe o lo que no anexe. Obviamente que son derechos que quedaron por primera vez marcados en el derecho internacional en el mandato británico. Lo que no le veo nada positivo es una anexión unilateral a la brava, porque eso a Israel no le va a traer nada distinto a lo que tiene ahora y lo único que le va a traer es problemas. Israel controla esos territorios ya. Israel, en Maalea Adumim, los que viven ahí viven como estuvieran viviendo en Tel Aviv, los que están en Ariel igual y los que están hasta Kiryat Arba igual. Viven bajo la ley israelí los ciudadanos, no el territorio. Israel controla esos territorios. Israel está en el Valle del Jordán y está ahí. Nadie le está pidiendo a Israel que se vaya de ahí. Entonces, ¿para qué revolver un avispero del cual van a salir puras avispas? Va a volver a traer el conflicto palestino-israelí al centro de la agenda del Medio Oriente cuando estaba olvidado por todo el mundo. Está preocupada por Irán, de pronto un poco por Siria, pero Siria ya se acabó, ya los mataron a todos, ya no hay a quién más matar. Entonces, ¿de qué le sirve a Israel en este momento? Una anexión que tiene gran debate. Nosotros podemos decir lo que queramos, como dijo Gaby, Europa es el principal trade partner de Israel. Y Alemania es el principal aliado de Israel en Europa. Y Alemania nos vende los submarinos con los cuales garantizamos casi que la capacidad de un segundo golpe. Boris Johnson, todos ellos que son nuestros amigos. Después de que nos critiquen, ¿nos vamos a tildar de antisemitas? Entonces, ¿qué beneficio hay de lo que ya tenemos, lo tenemos?
Algún día habrá una negociación y si no hay negociación lo vamos a seguir teniendo. Y si sí hay negociación, pues ahí entramos como el fuerte a negociar, como el fuerte en una negociación y ahí podemos imponer lo que ya es reconocido por todo el mundo, que es que los bloques de asentamientos que mencionaba Gaby al comienzo se van a quedar en Israel. Entonces la anexión lo único que nos trae es problemas y no nos trae nada de beneficio, una anexión unilateral. Ojo a lo que estoy diciendo. Yo con esto no estoy diciendo que Israel no lo puede hacer, ni que Israel no tiene derecho. Sí tiene, una anexión unilateral, cuando ya tenemos todo, cuando nadie nos está pidiendo que nos vayamos de Madre a Dumim, nadie nos está pidiendo que dejemos el Valle del Jordán en manos de la autoridad palestina para que se metan los terroristas de ISIS ahí. Nadie. Eso lo tenemos. Y mientras no haya negociación, lo vamos a seguir teniendo. Y eso no nos hace menos fuertes. Al revés, la anexión sí puede ser visto como una cuestión oportunista y no necesariamente el fuerte. Y por eso, en una anexión unilateral como la que se está planteando en este momento, yo no veo nada positivo. Y con eso termino. Bueno, muchas gracias. No, un momentico, usted no tiene derecho a réplica. Momento. Una pregunta, porque acá el hombre estuvo a favor de la unilateralidad de la desconexión de la Franja de Gaza y la retirada unilateral del sur del Líbano. O sea, ¿tú estás de acuerdo con las unilateralidades cuando te conviene? No, es que no me generalice lo que yo estoy particularizando. Usted dijo que Israel nunca ganó nada cuando se retiró, pero se retiró de Egipto, tierras por paz y tenemos paz con Egipto, tierras por paz con Jordania y funcionó. Eso son árabes, son musulmanes, con todo lo que dijiste a los musulmanes, pero el acuerdo de paz está ahí, porque con la paz ganamos. Tierras por paz, resolución 242. Sí estuve de acuerdo con la retirada de Gaza porque eso le servía a Israel, no por los palestinos. A Israel les haría salirse ese avispero de Gaza fue lo mejor. Estoy hablando unilateral en este caso. Only in this case. Marcos y Gaby, le pido por favor que haya paz primero. Esto es un debate de la mayor altura que puedes encontrar sobre el tema, no se te vaya. Está bien, pero respetemos los tiempos para que nos podamos escuchar. Vale. Está muy bien porque la tercera pregunta tiene que ver con la paz. ¿Este plan es bueno para la paz o realmente corre peligro Israel con este plan? Y podés comenzar vos. Natalio, ¿cuál plan? Plan de elección, sí. Ahí comienza. ¿Yo o Gaby? No, comienza tú. Sí. Yo ahí soy más cuidadoso, porque yo no veo que los palestinos estén interesados en negociar ninguna paz. Llevamos años detrás de eso. Y el proceso de paz es algo teórico en este momento. Entonces, lo que Israel haga o deje de hacer, la idea de culpar a Israel porque no hay paz, eso sí está en todos esos amigos que mencionaba Gaby antes. Por lo tanto, no creo que eso sea el efecto principal de la anexión, porque si no hay anexión tampoco veo yo que haya proceso de paz. Llevamos años esperando un proceso de paz real, donde los palestinos se unan, se sienten, negocien, reconozcan a Israel como Estado, nación del pueblo judío, que jamás cambie y eso no va a pasar con anexión o sin anexión. O sea, que en lo que tiene ya que ver con específicamente el afectar la paz, ese no es el problema y ni siquiera lo mencioné yo en lo que dije antes. Yo los efectos son otros. Nosotros podemos quedarnos sin anexar y que no haya proceso de paz, podemos anexar y que tampoco haya o que de pronto sí haya, no lo sabemos, pero yo creo que el efecto ser un proceso de paz no va a haber porque no hay ningún proceso de paz, porque no he visto a los palestinos ni con la capacidad de negociar. No sabemos qué va a pasar cuando Mahmoud Abbas se vaya, que ya está cercano, y qué va a pasar con Hamas. Ellos hablaron de que se van a unir ahorita, pero eso no va a pasar. Ellos han hecho 1000 veces un gobierno de unidad nacional y nunca han hecho nada. Las diferencias son demasiadas. Y la anexión no va a unir a Hamas con Fatah, que eso no va a pasar. Ellos siguen teniendo las diferencias básicas, no van a desaparecer. Por lo tanto, yo espero que haya una pregunta, Natalio, más adelante sobre cuáles son lo que yo veo como causas negativas de la anexión, porque eso sí quisiera entrar, pero sobre el acuerdo de paz yo no veo absolutamente ningún efecto porque ni hay proceso de paz, ni hay al otro lado con quién sentarse a negociar, por lo tanto creo que ahí sí soy breve en mi respuesta.
Muy bien, antes de pasarle a Gaby, después cuando terminemos vamos a contarle a la gente que se fue sumando, que nosotros vamos a hacer 5 preguntas, estamos por la tercera, ahora va a responder Gabriel, y después de las 2 que tenemos planificadas, vamos a abrir el chat para que justamente todos aquellos que quieran hacer preguntas lo puedan hacer, y después vamos a hacer un contrapunto, que Gaby le pregunte a Marcos y Marcos le pregunte a Gaby alguna cosa que ellos quieran. Adelante, mi amigo Gabriel Vendasgal. Yo creo que el señor Marcos Pérez tendría que ponerse de acuerdo consigo mismo. Porque tú no puedes estar de acuerdo en ciertas unilateralidades y en otras no. O sea, si tú estás a favor de las políticas de unilateralidad, sé consistente. Y no solamente eso. Mi amiguísimo Marcos Peque decía, y escribió incluso, el daño que nos hacía la declaración 23, del Consejo de Seguridad 2334 de diciembre del 2016, o el daño que nos hacía que los palestinos vayan a la ONU y pidan ser reconocidos como Estado, o que nos quieran demandar los palestinos en la Corte Penal Internacional. Entonces, es verdad, eso nos hacía daño, pero ¿cuál es la premisa de todo lo que acabo de nombrar? La premisa es que los palestinos utilizan la política de hechos consumados. Significa, voy a la Corte Penal Internacional, intento demandar a Israel. Voy a la ONU, intento que me reconozca cuando no soy un Estado. Y presiona a Estados Unidos para que, junto con Estados Unidos, con una mala visión del mundo como la de Barack Obama, y unilateralmente apruebo el Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución 2334. De pronto viene Israel y dice, señores, yo también voy a hacer movidas unilaterales. Estoy cansado que los palestinos me agredan todo el día, fomenten el BDS, fomenten el terrorismo, fomenten la demonización de Israel y no paguen ningún precio. Este gobierno dice, ¿te gusta instigar contra Israel? Yo voy a fijar las fronteras unilateralmente solo. Y ya te digo, donde viven judíos, que son los bloques territoriales, voy a instaurar mi soberanía. Y eso es muy importante desde el punto de vista político, porque cuando vamos a negociar nuevamente, vamos a negociar sobre el terreno que quedó. ¿No te gustó lo que hicimos? Porque en el pasado también hicimos lo mismo. ¿O es que acaso Israel, hasta la guerra del 67, tenía terrenos que le dio la ONU en la partición de Palestina? Teníamos menos terrenos y lo conquistamos por la fuerza. ¿Cuál es la lógica de todo eso? Es, nos agreden, tienen que pagar un precio los palestinos. Y ese precio es muy importante, porque si no, uno podría decir, como dijo el señor Marcos Pekel, ¿cuál es la importancia de declararlo y hacerlo parte de Israel? Señores, lo que nos diferencia a nosotros de los monos es la ley y el ritual. Declarar un territorio parte israelí y parte anexada de que la principal potencia del mundo te lo reconozca, tiene una función fundamental y es, 1, decirle a los palestinos que el tiempo juega en contra de ellos. 2, decirle a la ONU que la resolución 2334, que dice que el terreno ese no puede ser con Israel, es una resolución que no tiene ningún tipo de valor, porque en el campo de batalla, Israel la tiene para él. Y 3, decirle a la Corte Penal Internacional que no van a decidir una cuestión política desde el punto de vista legal. Gaby, ahí viene otra pregunta. Ahí viene otra pregunta es interesante cortar ahí que tenés tus 4 minutos. ¿Es legal lo que está ocurriendo? Le vamos a preguntar a Marcos Pekel para empezar. ¿Empieza Marcos o empiezo yo? Empieza Marcos. A mí me gustaría que Gabriel fuera coherente entonces, porque se le notan las incoherencias. Si él cree que todo Cisjordania es de Israel, ¿por qué no anexarlo todo? Entonces, ¿por qué unos pedacitos sí y unos pedacitos no? Y aquí sí, y aquí no. Todo de una vez, y así les mostramos a los palestinos quiénes somos, que sea coherente con sus principios. Bueno, contesto la pregunta. Yo creo que el tema legal es muy complejo. No es tan sencillo como a veces lo pinta mi amigo Gabriel, porque en San Remo, en el texto del mandato británico, que reconoció la declaración Balfour claramente, vale más la declaración de San Remo y el texto del mandato que la resolución de partición, por ejemplo, o las resoluciones posteriores de Naciones Unidas, incluso
incluso resoluciones del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, creo que esto es un conflicto político y esto solo se resuelve políticamente. Lo jurídico es una distracción. Empezar a hablar quién tiene derecho sobre la tierra y aquí podemos estar, y podemos nosotros llegar a decir que nosotros tenemos más derecho, irnos a la Biblia y decir que ahí nos dieron la tierra y que nos la dio Dios y que por eso es nuestra. Y el que crea eso está muy bien que lo crea. Ojo, no estoy con eso, siendo peyorativo con eso. Sin embargo, creo que el tema jurídico acá es un debate de nunca acabar. Si son territorios ocupados, si son territorios en disputa, hay innumerables resoluciones que hablan de la Corte Suprema de Justicia de Israel habla de una ocupación beligerante. La Corte Suprema de Justicia de Israel ha aceptado varios de los principios que aplican en el derecho internacional respecto a territorios ocupados. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia hace un mes sobre propiedad privada palestina. Por lo tanto, creo que el debate jurídico es un debate que lo pueden dar encumbrados juristas en salones y en mullidos poltronas, pero al final del día no va a aportar nada. Va a aportar, eso sí, distracción. De pronto le va a dar herramientas a la señora Michelle Bachelet, que sí sale de manera fácil a decir lo que ella dice, pero no el de un problema político. Esto se va a resolver cuando se sienten los señores sobre la mesa. Y la resolución 2334, que yo estoy de acuerdo, fue nefasta para Israel, pero es una resolución del Consejo de Seguridad, no es ilegal, no. Ahí está, el artículo 3 habla de que las fronteras del 67 son las fronteras a menos de que haya cambio acordado por las partes, que ya hasta la misma Liga Árabe en su cumbre de Qatar de 2013 aceptó el principio del land swap. O sea que eso está ahí. Entrar en el tema jurídico me parece que realmente, sí, no va a solucionar absolutamente nada. Y podemos nosotros de verdad aducir que tenemos derecho, porque el texto del mandato británico sin duda en el preámbulo resalta el vínculo histórico del pueblo judío con la tierra de Israel. Y eso no puede quitar nadie. Eso es un texto, es un documento del derecho internacional. Completico el texto del mandato británico que acogió la declaración Balfour. Es un documento del derecho internacional desde el comienzo hasta el final. Y con eso, pues entonces, por eso le digo a Gaby que sea coherente, porque eso es lo que él dice. Entonces anexemos todo, porque todo es nuestro. Entonces ya hay que hacer cálculos políticos. Entonces si ya hacemos cálculos políticos, entendemos que acá hay una realidad política y que la única forma de solucionar el conflicto palestino-israelí es político. Si ellos no quieren negociar, magnífico. Nosotros seguimos con Male Adumim, seguimos con Ariel, seguimos con el muro que Israel construyó, la valla, que fue resultado del terrorismo palestino. Está ahí. Y eso está ahí, esto no va a desaparecer, nadie nos está pidiendo que lo quitemos, no vamos a quitar tampoco los asentamientos que están en ninguna parte, ni los que se llaman legales ni ilegales. Lo único que nos ha quitado asentamientos a nosotros ahora es la ley israelí, la Corte Suprema de Justicia de Israel. Por lo tanto, muy bien, Marcos. Gracias, Natalio, te acabé. Vamos ahora a Gabriel con la misma pregunta. Yo estoy muy feliz que mis materiales sobre ley hayan influido en Marcos Pekel, porque hace un mes tuvimos la misma discusión y Marcos Pekel dijo de forma contundente que era ilegal lo que Israel estaba haciendo. Y por suerte Marcos Pekel... No, Israel no estaba haciendo nada porque no ha hecho, y no dije que era ilegal, dije que estaba en contra de la resolución 2334. Por suerte Marcos Pero Pekel si tú te oyes a ti, utilizó los materiales de Atzayeli. Momento, vamos a dar... Gente. Yo aprendo de ti, yo espero que tú aprendas de mí también. Marcos, muy bien. Marcos y Gabriel, les vamos a dar un contrapunto después, pero la gente también quiere preguntar. Respetemos los tiempos. Muchas gracias. Muy bien. El tema es el siguiente. En vuestra televisión, y muchas personas que opinan del Medio Oriente, salen del punto de partida que lo que Israel está haciendo es ilegal, porque no se puede tomar territorios por la fuerza. ¿Está bien? Entonces, cuando usted acepta esa premisa, usted le está dando a alguien que le meta un gol y que vaya con un gol de ventaja. Porque si Israel conquistó un territorio que no le pertenecía, la solución del conflicto pasaría porque Israel se retire de ese territorio. Y yo lo que les digo es, no le den ese gol de ventaja porque tienen suficientes argumentos para no dárselo. ¿Por qué? Primero, porque en la resolución de San Remo,
se reconocen los derechos de los judíos sobre todo el territorio que hoy conocemos sobre Israel y Palestina. Y porque cuando se crea la ONU, en el artículo 80, dice que todos los derechos reconocidos por San Remo y por el Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones tienen que ser respetados. Y porque cuando se partió Palestina, es una declaración, y las declaraciones de la ONU no tienen ningún tipo de fuerza legal a menos que las dos partes la acepten. Y los árabes no aceptaron 181. O sea que decir que la 181 de noviembre del 47 es la base legal para la creación de dos estados es simplemente no entender que la ley internacional no dice eso. La ley internacional no dice que las declaraciones de la ONU son ley internacional. Y la ley internacional tampoco dice que lo que dice el Consejo de Seguridad de la ONU es ley internacional. Tampoco. Lo que dice Israel es, los territorios nunca tuvieron dueño. Nunca tuvieron dueño. Jordania intentó anexárselos y nadie lo reconoció. Los territorios no tenían dueño ya que nunca existió un Estado palestino. Y la toma de territorios por la fuerza ocurrió antes que sea declarada costumbre. La costumbre de que está prohibido tomar territorios por la fuerza empieza en los años 90 a tomar cuerpo legal. Por eso la declaración 242 y 338 dice que Israel se tiene que retirar de territorios, no de todos los territorios, de territorios, porque los que los escribieron tomaban en cuenta que no había una frontera y por lo tanto no se podía establecer desde el punto de vista político una frontera cuando legalmente no lo era. En resumen, yo lo que digo es, no hagamos como Marcos Pekel y dejemos que nos metan un gol de comienzo. Con un poco de formación legal podemos pelear también eso. Porque cuando un periodista a mí en varias entrevistas me dijo, Israel ocupa territorios y eso es completamente ilegal, y tú le dices, perdón, yo la última vez que estudié ley internacional dice claramente que los territorios son en disputa. ¿En base a qué dice esto? Bueno, la gran mayoría de personas arrugan cuando escuchan algo así, porque no tienen los elementos de la ley internacional para poder discutir. Yo lo que digo es, yo no pienso darles ganado un gol, y estoy de acuerdo con Marco Pekel que el tema es esencialmente un tema político. El tema se va a solucionar desde el punto de vista político, pero no le pienso dejar ganar a nadie un tema legal cuando yo, si estudio un poco de ley internacional, tengo suficientes argumentos como para pelearla. Y no solamente yo, los que son de Chile, Gabriel Saliastrik está trabajando en un paper legal sobre eso. Y el vicepresidente de la Corte Penal Internacional también dice lo mismo que yo. Y también el juez Julius Stone dice exactamente lo mismo que yo. Por lo tanto, simplemente es no dejar el gol en nuestra portería gratis. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a la quinta pregunta para los dos. Y es una pregunta que se divide en dos. Por favor, piensen las dos para responderla. Si tendrían que votar, ¿qué anexarían y qué no? Sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, si la ciudadanía israelí le da apoyo a este plan. Y vamos a comenzar con Marcos, que lo tenemos callado y tiene ganas de hablar. No, yo la verdad no quiero contestar esa pregunta porque ni voto ni soy ciudadano israelí y en eso me cuido mucho de no meterme en donde no tengo que estar metido. Gaby sí es ciudadano y Gaby seguramente tiene una respuesta. Yo dejo que Gaby conteste esa y después yo pronto puedo aumentar sobre otro tema, pero en ese sentido sí pido que no contestar esa pregunta. Muy bien. ¿Saben qué? Voy a hacer al revés. Marquitos, yo opino lo siguiente. Gabriel, yo opino que Israel tiene que anexar solamente los bloques territoriales y una franja muy pequeñita del Valle del Jordán por un tema de seguridad. Solamente eso. Soy minimalista en la anexión, porque considero que lo más importante es enviarle un mensaje a la dirigencia palestina que el tiempo juega en contra de ellos. Yo creo, y dime tu opinión subjetiva, por más que no eres israelí de ciudadanía, eres como israelí, yo creo que ese tipo de opción, que es bloques territoriales y una franja muy estrecha del Valle del Jordán, creo que tendría gran consenso en Israel si es que se ejecuta. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la opinión ya la di, yo creo que Israel ya tiene eso. Es que yo veo en el chat que están poniendo que no anexar es un símbolo de debilidad. Yo no entiendo por qué. Nosotros llevamos 50 y tantos años en Cisjordania, no hemos anexado y no somos débiles. Yo no concuerdo con esa posición que están diciendo ahí. Lo que yo estoy diciendo, y Gaby me pedía, es que cada caso es distinto. Yo no soy
no estoy en contra de una acción unilateral en todo el mundo. Yo creo que cada caso uno lo estudia, lo analiza. Mi formación de ingeniero en el Tecnión me enseñó que cada caso hay que estudiarlo, dividirlo en sus piezas, racionalizarlo y luego verlo así. Por lo tanto, yo creo que en este momento, en las circunstancias actuales, no sé mañana, en las circunstancias actuales, donde Israel es fuerte, donde el Medio Oriente está concentrado en Irán, donde Israel, ya vimos lo que pasó la semana pasada en las instalaciones nucleares de Irán, donde Israel se está acercando a los países del Golfo, ya está cerca hace tiempo, donde Israel tiene excelentes relaciones con todo el mundo y sigue en Ma'ale Adumim y sigue en el Valle del Jordán, grande, no chiquito, y sigue en Ariel y sigue en Kiryat Arba y sigue en Gush Etzion y en todos lados. ¿Para qué llegar aquí a revolver el avispero, de lo cual Israel no va a sacar nada bueno? Porque al momento de negociar, ¿quién dice que eso que Israel anexó no va a ser parte de la negociación? ¿Por qué? Porque aplicamos una suena que nadie va a reconocer. Ahora, Gaby dijo algo que no es verdad. Cuando Jordania anexó Cisjordania, Gran Bretaña reconoció, o sea que no si hubo un país que anexó. Entonces, reconoce Estados Unidos la anexión, Gran Bretaña y Pakistán. Y Gran Bretaña, y sí, nadie más. Bueno, pues dijiste que, en fin. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Nos vamos a hacer, o sea, no anexar esto entonces nos hace débiles. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido nos hace débiles en este momento cuando estamos volviendo nada de Irán? Me imagino que somos nosotros, no sé. Pero, ¿en qué sentido? Revolver ese avispero cuando estamos muy bien, cuando esos territorios los tenemos, cuando tenemos Ma'ale Adumim, cuando tenemos todo eso, ¿para qué? ¿Para qué declaraciones y la ONU, UNCHMUN, todo eso, y los europeos y Alemania, nuestro aliado, y Boris Johnson, nuestro aliado, nos van a condenar? ¿Para qué si lo tenemos? Si yo ya tengo la casa, ya estoy viviendo ahí, ya están mis hijos ahí, ¿para qué voy a empezar a fregar a que venga la alcaldía a mirar a ver qué es lo que estoy haciendo mal? Lo tenemos, algún día habrá negociación y si no hay lo vamos a seguir teniendo. Entonces ese movimiento unilateral, en este momento, en estas circunstancias, no le veo nada positivo. Ahí contesté, Gaby. Bueno, les voy a dar la posibilidad antes de pasar a algunas preguntas. Tenemos preguntas y tenemos afirmaciones. Vamos a ir a las preguntas, pero antes de eso, Gaby, ¿tenés ganas de hacerle alguna pregunta a Marcos que te quedó en el tintero y así Marcos tú a Gaby? Muy simple, como conozco a Marcos, yo lo que expliqué en todo momento fue que la fuerza y el mensaje de derrotar a los palestinos para no darle oportunidad de que crean que nos pueden lanzar al agua, acerca la paz. Y tú, Marcos, que apoyaste el plan de Oslo, que era justamente todo lo contrario, ¿no estás arrepentido de haber apoyado un plan que era evidentemente un fracaso? Nunca jamás me voy a arrepentir de haber apoyado el plan de Oslo, no. Ahí pusimos a los palestinos como son. Ahí demostramos que no quieren la paz. Ahí demostramos que Arafat, en el momento de la verdad, en la cumbre de julio de 2000, en Camp David, le dieron el esfero, el aviromen, como dicen en Argentina, para que firmara y no firmó. Ahí quedó en evidencia que perdimos con Oslo nosotros. Logramos mucho. De hecho, todo el mundo lo entendió como tú, entonces. No, yo no, un momentico, no me ponga a mí con todo el mundo. Yo soy yo y hablo por mí. Tú puedes hablar por todo el mundo, yo hablo por mí. El acuerdo de Oslo fue muy bueno. Pusimos a los palestinos en esa. Dejamos de controlar además Cisjordania. ¿Qué necesitamos nosotros seguir en Cisjordania? Tenemos la zona A y B, donde ahí están, y Gaza, pues, tenemos la zona A y B donde los palestinos administran ahí a su gente. ¿Para qué necesitamos eso nosotros? Mostramos que quisimos la paz. Eso nos sirve como argumento y nos ha servido como argumento. No nos hizo ver débiles de ninguna manera. Nos hizo ver fuertes. Fuertes en la paz y fuertes en la guerra. Y eso ha sido la historia del pueblo de Israel, de Am Israel desde la Biblia. Marquito, fuimos fuertes en la paz con Egipto y fuertes en la guerra con Egipto. Con Siria también incluso empezamos en el momento a negociar para Marquito, el Golán. Yo Dime. no puedo. La interpretación que tú das de haber revivido a un terrorista como Arafat y nosotros haberle dado armas, no puedo interpretarlo como
algo que solamente tú crees, porque todo el mundo piensa que nosotros no quisimos la paz. Y además, los 1050 muertos provocados por ese error de Oslo, yo no los puedo soportar, porque nuestros errores de debilidad provocaron esas muertes. Sí, pero tú no puedes hablar en pretérito pluscuamperfecto. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido Oslo? ¿Cómo sabes que no hubiera habido 5.000 muertos? No lo puedes saber, no lo puedes Datos, saber. Y lo de Oslo no fue porque sí, Arafat soltó a los terroristas de Hamas y a los Tanzim y comenzaron a matar. Eso estoy de acuerdo, pero han muerto más israelíes en otras acciones. Tú no puedes saber qué hubiera pasado si no hubiera habido Oslo. O sea, es muy Marcos, fácil hablar 20, así, pero ¿y si no hubiera habido Oslo? De pronto hubiera habido más muertos, de pronto no, eso no lo sabemos. Marcos, 20 muertos por año en atentados frente a 1050 en 4 años. Me parece que los datos hablan por sí solos. Sí, pero eso fue el Traer un fracaso de terrorista. Oslo, pero Oslo fracasó porque los palestinos hicieron fracasar, porque Hamas, que es una organización islamista que quiso, o sea, más que matar judíos, quiso matar la paz y lo logró. Están en evidencia. Lamentablemente, como digo, Israel lo dijo usted, Israel está en el Medio Oriente, no está en Escandinavia. Pero Israel tiene que ser fuerte en la paz y fuerte en la guerra. Lo ha sido siempre, esa ha sido nuestra historia. Y tenemos que ser fuerte en la paz. Y yo no me arrepiento en absoluto ni de Oslo, ni me arrepiento de habernos retirado de Gaza. Ya ahí quedaron ellos en su propia sopa allá en Gaza. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Para qué necesitamos otros 2 millones de palestinos estar encima de ellos? ¿Para qué? ¿Qué nos servía a nosotros? Y sí apoyo los acuerdos de Oslo. Y apoyo la propuesta que se hizo en Camp David 2000 por parte de Ehud Barak y Shlomo Ben-Ami, y apoyo lo que hizo Olmert, que tú también has salido siempre a decir, mira, este es el plan de Olmert, aquí está, te he oído, Olmert y Bush, pero ahora yo puedo preguntar, ¿cierto, Natalio? Por supuesto. Quiero decir que con Gaby hemos estado juntos muchos años, debatiendo a los peores del mundo, desde Hadwe hasta los de la Alcurnia, porque yo quiero decir una cosa, si el 1 de julio se hubiera dado la anexión, yo no estaría en este debate. Si Israel lo hace, no lo voy a criticar. No es mi función, sé quiénes son nuestros enemigos y no les voy a dar ese gusto. Estoy en un debate académico de algo que no se ha hecho. Si se hace, nosotros, yo como persona natural y como representante de la comunidad colombiana, no hay nunca criticar a Israel jamás. Y voy a seguir yendo a debates, no los voy a evadir y ya veré ahí cómo le doy la vuelta a la cosa. Porque siempre se le puede dar la vuelta a la cosa porque nosotros tenemos razón. ¿Y cuál es tu Entonces, pregunta Gaby, para Gaby? ya te la voy a hacer, ya se la voy a hacer. Quería decir que con Gaby llevamos mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿A usted le parece que anexar en este momento? ¿Cuáles son los beneficios en nuestras relaciones internacionales de hacer una anexión unilateral apoyada por la administración Trump? Todo depende de cuánto anexemos. Depende de cuánto anexemos. Si vamos a anexar poco, que es lo que yo espero y lo que creo que va a hacer el gobierno, por todo lo que expliqué antes, vamos a impulsar la posibilidad de llegar a una UTNA con los palestinos. Porque si lo que anexa Israel es poco terreno, los bloques territoriales, la reacción va a ser menor, tanto del mundo árabe como incluso de la administración. Entonces, creo que es algo que tenemos que aprovechar un momento donde todo el mundo está mirando la pandemia, donde tenemos un gobierno americano que es muy pro-israelí y donde tecnológicamente el mundo depende más de nosotros de lo que muchas veces nosotros necesitamos de los demás. Por lo tanto, hacer una demostración de fuerza al Medio Oriente es algo que hay que entender un momento histórico. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Marcos? Que tú evidentemente no representas a la extrema izquierda y cuando te escucho hablar no hay tantas diferencias entre lo que tú opinas y lo que yo opino. Pero con el criterio que has expuesto de qué nos sirve, y cuando escuchas los argumentos de buena parte de la extrema izquierda israelí, yo lo único que puedo llegar a la conclusión es que ellos no hubiesen declarado la independencia. Porque te hubiesen dicho algo parecido a lo que dices tú. Si de todas formas vivimos los judíos en Tel Aviv, y si de todas formas tenemos un control sobre la tierra, ¿y qué importa lo que dicen los demás? Lamentablemente, como bien diría el filósofo judío que mejor entendió el Medio Oriente y que fue Zev Jabotinsky,
la diferencia entre nosotros es un tema psicológico. Si los palestinos sienten que somos fuertes, nos van a respetar. Y el teques, el acto formal, es a veces igual de importante que el acto fáctico. Por lo tanto, yo prefiero declarar mi independencia y establecer de forma unilateral lo que considero que es bueno para el pueblo judío. Y una anexión pequeña es buena para el pueblo judío. La declaración de independencia no fue un acto unilateral, ese salto de garrocha te salió mal, querías pasar por encima de la barra y pasaste por abajo. Entonces tienes que volver a hacer tu intento, porque la declaración de independencia tiene una base jurídica, una base legal, etcétera, es otro tiempo. Perdón, en fin. perdón, base legal internacional, de ninguna manera. La ONU, querido amigo letrado, la ONU no reconoce estados, la ONU solamente acepta estados. Sí, y aceptó a Israel, ¿cierto? Por eso. Tienen que cumplir las premisas de Montevideo, que son 4 que los palestinos. Sí, que los palestinos las cumplen. Estoy de acuerdo con usted, yo no, o sea, no me ponga a mí a decir que yo dije que los palestinos las cumplen, porque yo también sé que no las cumplen. La premisa de Montevideo en 1932 liga a las naciones. Muy bien. Muy bien. Sí, les pido ahora que sean, si puede ser, corto en las respuestas para poder hacer participar a toda la gente que está realmente en cantidad escuchándolos apasionadamente como ustedes transmiten. A ver, desde Uruguay, ¿qué piensan que va a pasar cuando ya no esté Trump? Y sea Biden el presidente de los Estados Unidos como parecería que va a pasar. Cortito, así podemos responder todo. Si Israel anexa solamente los bloques territoriales, y no estoy seguro que algo del Valle del Jordán, yo estoy seguro que la administración norteamericana podría vivir en paz con eso. Yo estoy en desacuerdo con la formulación de la pregunta que termina diciendo como parece que fuera a ser. Yo no vi a Trump por derrotado de ninguna manera. Eso todavía falta mucho. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, si Israel hace una anexión, no va a desreconocerla, pero sí va a presionar por una negociación para que se logre avanzar en el proceso de paz. No creo personalmente que vaya a echar para atrás un reconocimiento que haya hecho la administración anterior. Muy bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Alberto que dice: una ligera mayoría de los israelíes apoya la anexión de los bloques de asentamiento y fue tema electoral. En cualquier caso, ¿no es Netanyahu obligado a cumplir con el electorado? Gaby. Es que depende, las encuestas son muy flexibles en eso, porque no se sabe qué Israel está dispuesta a anexar. Lo vuelvo a decir, la lógica es que cuanto más grande sea la anexión, menos apoyo va a tener, pero el consenso de bloques territoriales es amplio. Y aprovecho ya para que Enrique pregunta si estoy de acuerdo con la creación del Estado palestino, de hecho. Sí, la respuesta es sí. Considero que los palestinos tienen que tener un Estado propio y estoy completamente de acuerdo porque en el judaísmo clásico la tierra es menos importante que la vida, ante todo la vida. Y si yo voy a tener que ceder territorios para que haya para que mi hijo no vaya al ejército, lo voy a hacer. Muy bien. Desde Colombia, hace una pregunta para Gabrielo Marcos. ¿Qué efectos positivos o negativos podría tener la anexión unilateral en relación a la comunidad internacional? ¿Habría riesgos de más sanciones? Yo no estoy seguro de las sanciones, porque las sanciones van a venir de los que ya nos están sancionando, el Consejo de Derechos Humanos y Michelle Bachelet y Pablo Iglesias. Yo no sé, Europa no se puso de acuerdo en sanciones, por lo tanto no sé si las va a haber, no sé si los países árabes van a llegar hasta el punto de sanciones, no sé si China, India, que no les importa eso en absoluto, van a sancionar a Israel, Rusia tampoco. No sé si se llegue a sanciones, se puede llegar a cuestiones complicadas, como que se obligue a marcar los productos que vienen de Cisjordania, los de BDS se van a envalentonar y de pronto uno que otro gobierno por ahí va a sancionar, pero sanciones así como debe ser yo no las veo, y las sanciones importantes en el mundo las quieren de la Unión Europea o del Consejo de Seguridad, ahí no va a haber, y en la Unión Europea tampoco veo que haya a haber sanciones. Yo estoy de acuerdo con mi amigo del Bayern de Múnich. ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con mi amigo del Bayern de Múnich.
completamente. muy La bien. selección, Bueno, al fin pudimos tenerlos de acuerdo. La ONU no tiene peso y nunca lo va a tener. Lo único que tiene un poco de peso legal es el Consejo de Seguridad. ¿Es así? Sí y no. El Consejo de Seguridad puede adoptar resoluciones de acuerdo al artículo 6 o al artículo 7. Si lo toma de una manera, puede acarrear sanciones. Ahora, un juez en la Corte Penal Internacional puede fundamentar una decisión en base a lo que dice el Consejo de Seguridad, pero no está obligado, porque la ley internacional se basa ante todo en convenciones, contratos que los países asumen. La mayoría de ustedes son argentinos, de acuerdo al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Argentina. Cuando Argentina firma un contrato internacional, pasa a ser parte de la Constitución Argentina. Entonces, fíjense hasta qué punto la fuerza de un contrato que el país se compromete. Por ejemplo, Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares y por eso todo el mundo habla sobre Irán. Y lo segundo es la costumbre. Lo que pasa cuando hablamos de costumbre, y la costumbre es no se puede tomar territorios por la fuerza, o otras costumbres, lamentablemente las costumbres parecería ser que rigen solamente para Israel. Porque, por ejemplo, dicen, no se puede poblar territorio que fue conquistado por la fuerza. Sí, pero hay 7 casos parecidos al de Israel y nadie los cita. Entonces, ¿qué? ¿La costumbre para 7 no y para Israel sí? ¿Qué tipo de costumbre es cuando todos no la cumplen? Por lo tanto, otra vez, como bien dijo Marcos, que creo que fue una de las pocas cosas que estamos de acuerdo, es un tema político. Y el Consejo de Seguridad también es un tema político. Lo que deciden ahí son disposiciones políticas. Lo que pasa es que Israel hoy ya es grandecito, tiene 72 años, también para decidir lo que a Israel le conviene. Y no todo el tiempo decidir en base a lo que los países van a pensar de nosotros. Porque les puedo asegurar que la comunidad palestina de Chile, por más que Israel no anexe nada de Cisjordania, va a seguir hostigando a la comunidad judía. Y Delia va a seguir hablando como habla, y el Partido Obrero en Argentina va a seguir hablando, y en tu país, Marcos, Petro va a seguir diciendo lo que está diciendo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser grandecitos y hacer, un segundito, tenemos que hacer 4 cosas. Ser una potencia económica, ante todo una potencia militar, para asegurar la vida de los israelíes. Ser una potencia económica basada en la tecnología. Ser una potencia política, que se nos escuche y nos tenga respeto. Fíjense lo que logró nuestro primer ministro con el tema de Irán. Y si a estos 3 pilares lo rodeamos con una potencia espiritual, en donde tengamos un mensaje para la humanidad, entonces vamos a poder decidir nuestro destino solo por nosotros y no esperando escuchar todo el tiempo lo que dicen los demás. Creo que tenemos la fuerza ahora para empezar a decidir solos, y a Israel le conviene decidir sus fronteras sola. Les hago una pregunta a los dos. La diáspora, ¿cómo juega en todo esto, en esta decisión? ¿Qué creen que puede pasar con la diáspora, con el antisemitismo, con este tema de la anexión de los territorios, que tuvo justamente un tema bastante importante en los periódicos? Marcos. Yo primero quiero decir que Gaby, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Yo creo que estamos de acuerdo en mucho más y no en poquito, como dijiste. Yo pienso que los antisemitas no necesitan ninguna excusa para nada. No necesitan ni la anexión ni nada para seguir haciendo lo que hacen, ya sea el coronavirus o ya sea lo que sea. Los antisemitas no necesitan excusas para hacer lo que hacen y lo van a seguir haciendo. Pero yo no veo un antisemita siempre debajo del sofá. Estoy adentro, pero estoy esperando que el anfitrión me deje. Por favor, les pido que no abran los micrófonos, gracias. Yo no necesariamente creo que la anexión va a traer más antisemitismo. Como digo, los antisemitas no necesitan esa excusa, no necesitan ninguna excusa. Va a traer algo de disconfort, sí, incomodidad, sí, en algunas comunidades más que otras. Los políticamente correctos nos van a caer encima. Y no solo la izquierda, por eso cuando alguien como Boris Johnson o Angela Merkel, que no podemos catalogarlos ni de antisemitas, ni de enemigos de Israel, ni nada, hablan contra la anexión, están basados en valores y principios que son válidos y a los cuales Israel hace parte. Porque queramos o no, Israel está en el Medio Oriente, pero
filosóficamente Israel hace parte del mundo occidental, democrático, libre de las libertades de todo tipo y las cumple, y ese es nuestro club. Yo no quiero estar en el club de China con Xi, ni quiero estar en el club de Vietnam, ni quiero estar con Erdogan. Yo quiero estar con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, con Canadá. Ese es mi club, ese es el club en el que yo quiero estar, y en ese club hay ciertos valores que hay que a veces respetar, y a veces esos valores pueden no gustarnos a nosotros. En lo que tiene que ver con antisemitismo, repito, no necesita ninguna excusa para nada. Yo te quiero decir que a mí sí me preocupa, también como a Marcos, porque lo estuvimos hablando también, el efecto que puede crear sobre las comunidades judías en el momento de explicar la legalidad del hecho, en el momento de explicar por qué es importante. Lamentablemente, ustedes, por más que no sean israelíes, son vistos como parte del pueblo de Israel y son vistos como portavoces de Israel. ¿Cierto? Entonces, lamentablemente, todo lo que acabo de decir yo para mi trabajo específicamente para el de Atzah Sheni no es buena noticia tener que dedicar tanta energía a explicar algo así, y no me gustaría estar en vuestro lugar. Yo en este panel que estamos jugando con Marcos, porque realmente nos une mucho más y estamos los dos peleando en el mismo barco, creo yo que lamentablemente las comunidades judías en la diáspora suelen ser las que pagan el precio de toda decisión positiva o negativa de Israel. Yo les traje la postura de un israelí que vota al centro derecha oficial moderado, pero un israelí de más de derecha les va a decir ¿qué tipo de pregunta es esta si todo el territorio es nuestro por derecho divino? Y Marcos tampoco está representando a lo que es la extrema izquierda, ni mucho menos. Si tengo que decir cómo votaría Marcos en Israel, quizá votaría el Partido Laborista o algo por el estilo. Marcos no te acaba de decir en una charla, Israel haciendo esto crea un apartheid, porque Marcos sabe que no es verdad. Pero te lo va a decir alguien de un partido muy izquierdista y que además no le interesan los datos. Entonces yo creo que sí, me preocupa el efecto que puede tener sobre las comunidades judías de la diáspora. Bueno, Marcos, ¿querías agregar algo? Sí, terminar con lo que dijo Gaby, que realmente cuando fueron las guerras de Gaza, la segunda intifada, la guerra del Líbano, nosotros éramos parte de eso. Ustedes están matando niños. Ustedes son los que mataron a 2.000 civiles palestinos. Entonces, ¿usted qué tiene para decir al respecto? Eso se nos viene encima y pues aquí pues a cada uno lo manejará como puede. Y ahí las comunidades creo que hemos aprendido y tenemos una experiencia importante en la medida en que no haya violencia contra las comunidades. Para eso tenemos la ley, tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento, pero es un hecho. Por más de que yo dije ahorita que yo no voy a decir cómo votaría en Israel, y se equivocó Gaby otra vez en ponerme en el label, sí creo que nos toca a nosotros enfrentar la situación, porque, y con el dedo nos muestran. En ¿Qué programas de votarías a la televisión. lista? ¿Votarías a la lista árabe? Esa es demasiado moderada para mí, ¿sabes? Creo que buscaría otra. Nos muestran con el dedo y nos dicen, es que usted está matando niños. Y cuando los palestinos hacen el staging ese, cogen a cada niño que mata, y que se muere en una guerra de estas, para Hamás es un trofeo de guerra y lo sacan así. Y entonces y a nosotros nos toca decir, y nos dicen, mire, ustedes mataron a ese niño, ¿usted qué tiene para decir? Nos toca, pero es de Mashiach. Ese es el destino que nos tocó. Muy orgulloso de ese destino, muy feliz. Mejor no hubiera podido nada de cerca hacer y lo seguiremos así asumiendo. Bueno, a ver, tenemos un montón de preguntas, pero ya vamos a estar terminando, agradeciéndoles a todos de Latinoamérica y la Argentina, incluso todos. Realmente tuvimos más de 200 participantes y la gente está contenta con el debate. Obviamente siempre uno está a favor de uno, está a favor de otro, o tiene otra posición. Gabriel, yo creo que en cuanto a las comunidades judías en el mundo, si la anexión unilateral se llegase a dar, estos serían el blanco de antisemitismo por parte de los movimientos pro-palestinos. Sí, pero como bien dijo Marcos, yo no creo que ellos necesiten una excusa para poder. Lo que pasa es que las comunidades judías, a medida que se sigue aprobando la declaración de IRA como base legal, tendrían que tener una buena estructura legal para empezar a demandar a cada uno de los antisemitas. Porque la lucha contra el antisemitismo se vence con 3 herramientas.
La primera es la educación, que es la más importante. La segunda es la ley. No puede ser que una persona sea antisemita y no pague un precio por ser antisemita. Y la tercera es por la fuerza. Significa, si me vienen a hostigar por ser judío, yo tengo que decidir si quiero seguir siendo judío y si voy a permitir que alguien me golpee por ser judío. Evidentemente ustedes en la tercer nivel no hacen falta, pero nosotros en Israel sí. Lo que los antisemitas no han entendido todavía es que ha nacido un nuevo judío, y es el judío israelí, ese judío que no se deja asesinar gratis. Entonces la pregunta es, ¿yo voy a permitir que alguien hostigue al judío por el hecho de que él es antisemita? No, cuanto más rápido se cure de 23 siglos de antisemitismo, mejor para él. Lo va a entender por la educación, por la ley o por la fuerza. Marcos, para cerrar, te damos la palabra y después al final le vamos a dar la palabra a Gabriel para ir cerrando esta actividad, este debate que fue, creo, muy interesante y es un honor para nosotros tenerlos a los dos. Marcos. Ok, yo simplemente quiero decir que en este caso específico me parece que, dada la circunstancia actual, una anexión unilateral como la que se está planteando no nos trae absolutamente nada bueno ni para ahora ni para el futuro. Por eso la posición que yo estoy planteando acá es eso y no es más. Y con eso yo creo que quiero agradecerles porque me parece que el debate fue de altura. Fue como debe ser un debate en estos temas y agradezco a toda la gente que nos oyó, 200 personas que están ahí tranquilos oyéndonos. Natalio, gracias por la invitación, Maccabi en Argentina y Gaby, que es amigo será y seguirá siendo siempre, porque en últimas sabemos qué es lo que estamos haciendo y contra quién lo estamos haciendo. Gaby. Mi mensaje es que lamentablemente, nosotros tenemos que aprender a jugar en donde nos tocó jugar. Si viviésemos en una zona donde nuestros vecinos fuesen Alemania, Francia, países racionales, entonces todo lo que yo dije ahora no tendría mucho sentido. Pero tenemos enfrente a gente irracional que prefiere, en vez de darle de comer a su gente, prefiere pagarle sueldos a terroristas y prefieren que les maten a sus niños y utilizarlos como escudos humanos. Y como eso ocurre, lamentablemente, nosotros tenemos que saber hablar el idioma de la jungla. Ahora bien, anexar es transmitirle al otro que tú eres más fuerte y por lo tanto que se vaya olvidando de quererte tener, de tirarte al río. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ellos dicen asumimos que eres más fuerte y queremos reconocer al Estado judío y a Israel como cuna nacional del pueblo judío? En ese momento, los judíos tenemos que ser los más benévolos sobre la faz de la tierra. Significa, nos reconocen y nos dejan vivir, tenemos que ceder territorios. Y tenemos que intentar ayudar a los palestinos a que el hijo del palestino viva igual que mi hijo. Si nosotros podemos ayudarlo, por supuesto que sí. Pero hasta que entiendan que eso es así, lamentablemente van a seguir probando. Si nosotros les demostramos que no nos van a mover, van a dejar de probarlo. ¿Cómo lo sé? ¿Lo leí en un libro? No. Así ocurrió con Egipto, así ocurrió con Jordania, así ocurre hoy con Arabia Saudita y así ocurre con todo el Medio Oriente. El Medio Oriente respeta a los fuertes y pisotea a los débiles. Lo que yo expliqué hoy es una postura de fortaleza. Y eso en sí ya tiene sus beneficios. Bueno, muchas gracias. Primero queremos agradecerles desde Maccabi todas las instituciones que nos acompañaron, CLAM, la Confederación Latinoamericana Maccabi y FACMA, después USAR de Rosario, la Comunidad Judía del Ecuador, Maccabi Noar de Córdoba, Maccabi La Plata, Cadima, Hebraica de Paraguay, la Asociación Israelita de Paraná, Hebraica de Perú, Maccabi Córdoba, Maccabi Buenos Aires. Agradecerles infinitamente, Gabriel y Marcos, porque Nati, perdón, sí. Perdón, Nati, un segundito, una cosa. Nosotros hace 10 años creamos a Chayení y esta actividad, tanto Marcos, hacemos un trabajo juntos, pero si ustedes pueden fijarse en todas las camaritas
hay un sobreviviente del Holocausto que fundó Artsakhin, se llama Robi Croitorescu, que está ahí, Robert, está ahí en unas pantallas saludando ahora. Yo le tengo que agradecer a él por haberme descubierto a mí lo que podía hacer junto con las comunidades judías. Así que ahí tiene la persona que fundó Artsakhin. Perdón, Tati. No, al contrario, agradecerle también a Robi, que también fue presidente de CLAM. Estas actividades sirven para esclarecer, para debatir, pero también a nosotros nos sirven para entender muchas cosas, y gracias a la tecnología también podemos unir a toda Latinoamérica desde la comunidad de Argentina. Una vez más, en nombre de Maccabi, todas las comunidades que nos acompañaron, agradecerles, Gaby, Marcos, muchísimas gracias, y ya los convocamos para una próxima. No nos van a poder decir que no, porque realmente fue muy sabroso y a la gente por los comentarios le ha gustado mucho. Muchas gracias.